vamos a estar a analizar un poco, cierto, ya estamos en un nuevo periodo con un nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pero es importante situar a sociedad y economía dentro de un parámetro temporal y dentro de una coyuntura económica. Para esto es importante iniciar nuestros programas analizando la situación económica en la que nos ha estado pues a dejar el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala ha sido un presidente bastante controversial, cuya política social y económica al inicio de su gobierno preocupaba a millones de peruanos, pero que ha seguido un rumbo bastante acertado, por decirlo de alguna forma, realizando sí el compromiso con la sociedad peruana, con los programas sociales, más específicamente con lo que es Beca 18, el programa Juntos, por ahí estaba Techo Propio y otros programas que son cierto, parte del desarrollo de otros gobiernos, pero Ollanta Humala ha estado a viabilizar presupuestos económicos ingentes, muy importantes, según algunos de los analistas económicos nacionales y mundiales. Estos programas como el programa Caliwarma, el programa Beca 18, Beca Presidente y otros programas, han estado pues a significar un desarrollo económico bastante importante en nuestro país, generando, como ya lo decíamos en programas anteriores, liquidez en la población, que ha sido uno de los consejos generados por el Banco Mundial. Pues si bien es cierto, teniendo plata las personas tienen nuevas necesidades y teniendo nuevas necesidades, estas personas acceden a una estructura mucho más amplia de en las que estaban viviendo, ¿no? Entonces es absolutamente imprescindible que podamos estar a ver estas realidades en las que estaban estas sociedades y que veamos pues el desarrollo que se ha ido generando. Cierto, vamos a estar a analizar también durante esta secuencia un poco las opiniones que ha versado la población en general sobre el gobierno de Ollanta Humala. Gobierno de Ollanta Humala que ha sido, como ya les decía en un inicio, bastante controversial, pues si bien es cierto, la pobreza ha disminuido, por ahí ha estado a incrementarse el Producto Bruto Interno, a pesar, yo digo incrementarse, pues la comparación con otros colosos latinoamericanos como el Chile, Colombia y demás, ponen al Perú en una posición bastante privilegiada, pues hemos ultrapasado a nivel mundial una crisis bastante complicada, podríamos decir incluso calpestante, la cual ha estado pues a generar varias condiciones, ¿no? Desde el arretramento en el crecimiento PBI de los países hasta el desarrollo por ejemplo, de la empleabilidad o de los empleos. El trabajo ha disminuido en algunas realidades, pero el Perú ha continuado creciendo, sigue creciendo a un 4.88%, una cifra absolutamente importante, y la inflación ha estado bordeando el 0,14%, es decir, los precios casi no han subido. Lo que sí ha subido es nuestra capacidad de gasto, el sueldo mínimo se ha incrementado, la empleabilidad ya les mencionaba y otras cosas que iremos analizando. Pero antes de ver a Ollanta Humala y cómo ha estado su gobierno y cómo piensan los peruanos que ha estado el gobierno de Ollanta Humala, vamos a ver un pequeño video en el cual se muestra en qué situación se encuentra el país. Perú es uno de los países de América Latina con mejores perspectivas de crecimiento económico y oportunidades de inversión. Perú es reconocido como un país con políticas macroeconómicas estables, enfocadas en la promoción de la inversión privada, además de una gestión eficaz de la deuda. Esto ha permitido al Perú lograr la mayor tasa de crecimiento de Producto Bruto Interno per cápita en América Latina en la última década. Además, la estabilidad jurídica del Perú garantiza un marco legal favorable para la atracción de capitales, posicionando al país como uno de los principales destinos de inversión extranjera en América Latina. Perú es una de las 10 economías que más ha crecido en el mundo en los últimos 15 años en términos de riqueza, superado solamente por China, Nueva Zelanda y Colombia.
de la Inversión Privada del Perú, Proinversión, adjudicó 71 proyectos ABP con un compromiso de inversión por más de 30.000 millones de dólares. Estos resultados nos alientan a desarrollar más proyectos de infraestructura mediante ABP en los próximos años. Perú pone a su disposición atractivas oportunidades de inversión bajo un sólido marco de políticas macroeconómicas estables. Y esa es la situación en la que Pedro Pablo Kuczynski recibe el gobierno del Perú. Estamos absolutamente seguros que él estará no solamente a duplicar, sino a generar un desarrollo geométrico en todos los indicadores antes analizados. Recordemos que la crisis internacional ha terminado, alianzas estratégicas con China, India, Estados Unidos, Europa y algunos países más que buscan no solamente las materias primas del Perú, sino buscan una alianza con esta nueva posible potencia, el Perú. Incluso la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico ha invitado al Perú a formar parte de este gran grupo. Continuamos con este análisis al gobierno de Ollanta Humala. Bueno, a la salida de Ollanta Humala, él ha dejado el Perú en situaciones bastante interesantes, situaciones que tienen que estar a ser analizadas en su contexto económico, en su contexto social, en su contexto incluso de governance. Pues si bien es cierto, Ollanta Humala sale con indicadores bastante complicados, si se puede decir, a nivel de lo que es la aceptación de la población, ¿no? Por ejemplo, él ha salido del gobierno con un 25% de aprobación, que es diferente a la aprobación con la que sale, por ejemplo, Alan García, que era de 42%, y con la que sale Alejandro Toledo, que era de 33%. Una situación bastante extraña para algunos analistas, pues si bien es cierto, dentro de las coyunturas complicadas del gobierno de Ollanta Humala, además del problema de las agendas económicas de Nadine Heredia, pues no ha tenido una situación económica tan complicada, ¿no? Por el contrario, ha tratado de generar un desarrollo interno bastante ecuo, a pesar de tener una tendencia nacionalista, la cual implicaba el apropiamiento de la empresa a la gestión nacional, a la gestión del Estado, situación que preocupaba sobre todo a los inversionistas internacionales. Pero fue Ollanta Humala quien cambió el rumbo económico a pesar de algunas opiniones o de algunos consejos de personas que posteriormente pues se retiraron de su partido, como la ex candidata a la presidencia Verónica Mendoza, que sigue el rumbo bastante social, podríamos llamar, del nacionalismo. Entonces, continuamos con nuestro análisis. Vamos a ver en qué situación de pobreza dejó Ollanta Humala el Perú. En los últimos 5 años se descendió de 30.7% al 21.7% la pobreza en el Perú. Y esto es explicado por lo que ya les mencioné, que es los programas sociales. Esto permitió de que la gente pudiese tener mayor capacidad de gasto y que la pobreza se reduzca. Por ende, una calidad de vida mejor, por ende, un desarrollo mejor, sobre todo donde más importa, que es en la población más vulnerable. Sin dejar de lado, claro está, la clase media. El PBI informó que la economía peruana creció en 4.8%, el INEI, hace algunos meses, y que nuestro Producto Bruto Interno, registrado en los 82 meses pasados, es decir, en todo el periodo, han estado en situaciones bastante óptimas. Me parece que la etapa más complicada ha estado en un crecimiento de 2.47%, situación que preocupó a todos en un momento, pero que ha estado a estabilizarse a este 4.88, que ya significa que el Perú está creciendo. Mientras las otras sociedades del mundo vienen disminuyendo su desarrollo, el Perú sigue creciendo, y eso es un indicador
importante. Los invito a pasar por las páginas del Banco Mundial, los invito a pasar por las páginas del Fondo Monetario Internacional y también pues por las páginas de Ipsos Apoyo que vamos a estar a analizar a continuación en los próximos minutos. Vamos a ver también la inflación de Lima Metropolitana, que es un poco el foco de los indicadores. Registró un alza de 0.14 debido al aumento de los precios de los combustibles, automóviles, cigarrillos, tasas eléctricas y demás. Personalmente, para los analistas económicos, preocupaba el boom de la construcción, pues si bien es cierto, si ponemos en un análisis vero y propio, un departamento en el Cusco, el año 2010, 2012, o digamos, sí, el 2012 costaba alrededor de $33,000, un departamento de estreno nuevo de 100 metros cuadrados. Cuando se empieza a desarrollar el crecimiento de nuestro país, las empresas inmobiliarias, las empresas constructoras empiezan a variar un poco y generan un relativo inflacionario en la construcción, lo cual representó en dinero en efectivo de $33,000 a $100,000. Prácticamente estas personas o estas empresas constructoras han incrementado sus ingresos en 300%, situación que ha estado pues a generar esta relativa inflación pequeña, ciertamente del 0.14%, pero inflación sí o no. Sueldo mínimo vital, vamos a ver cómo ha dejado Ollantumala el sueldo mínimo vital, de 750 el último incremento a 850, 100 soles aparentemente no es mucho, pero vayamos a ver los últimos 15 años, vayamos a ver a García y vayamos a ver a Toledo. El sueldo mínimo vital se ha incrementado un poco más del 80%. Un sueldo mínimo vital que se encontraba en 345 soles, ahora a un 850 soles. Situación bastante importante para las sociedades y para el análisis microeconómico. El empleo, abril, mayo y junio se crearon aproximadamente 10.200 nuevos empleos en Lima Metropolitana. Recuerdo que Lima Metropolitana es un poco el departamento, la ciudad, la región más importante del Perú, por eso siempre se toma en consideración este nivel de empleabilidad en esta ciudad, pues es la ciudad que más representa al Perú. Creció tanto en población ocupada masculina en 2.8%, es decir, 70.400 personas empleadas, y a nivel femenino en 1.9%, es decir, 30.800 personas. Si bien es cierto, no es una cifra extremadamente alentadora, pero es un crecimiento bastante importante. Hoy por hoy recordemos que casi el 75% de los empleados o de la empleabilidad en el Perú son personas que trabajan de manera no legal. Por ende, esta situación genera pues el importante esfuerzo que va a emprender Pedro Pablo Kuczynski con sus políticas económicas, IGB, impuesto a la renta, formalización, SUNADI, etcétera, situaciones que hemos estado a analizar en nuestro programa anterior. El desempleo, digamos que las personas desempleadas son el 51.5%, es decir, 180.500 personas siempre en la ciudad de Lima. Mujeres son el 7%, hombres el 6.2%. Los ingresos entre abril y junio, que es el último periodo en Lima Metropolitana, se han incrementado al 5.6%, es decir, 85 soles más de gasto, hasta 1.617 soles, es decir, hemos tenido la posibilidad de ver un desarrollo económico interesante a pesar de una coyuntura económica bastante adversa en el mundo.
El sector que incrementó su ingreso promedio mensual mayor fue el de construcción, como ya lo estaba analizando antes, a pesar de este exagerado incremento de las empresas constructoras que han estado, pues, según lo que dicen algunos, a aprovechar. Yo diría que han tratado otras personas de generar que estas personas, pues, se comporten de estas formas o de estas maneras, ¿no? Esto queda grabado en los análisis de la historia, un crecimiento de construcción del 9.7%, seguido por una manufactura del 8.5%, servicios 4.6%. ¿Qué les parece si analizamos, pero cómo piensan los peruanos del gobierno de Ollanta Humala? Y les vamos a pedir a nuestros amigos del Switcher que nos pongan las imágenes de Ipsos, esta encuestadora nacional. Écolo, ese es el desarrollo económico a nivel de PBI de nuestro país comparado con los países en el mundo. Vamos a ver el siguiente cuadro, la evaluación de la gestión pública. Écolo, tenemos ahí el cuadro de la evaluación de la gestión pública. De abril a junio aprueban el gobierno entre 22 y 26%, el Congreso entre 17 y 25%, Poder Judicial entre 16 y 20%, Ministro de Economía entre 28 y 33%, Presidencia del Consejo de Ministros entre 24 y 34%, Ministro de Educación entre 35 y digamos 30%, y los desaprueban en julio del 2016, gobierno 72%, 70% Congreso de la República, Poder Judicial 71%, Ministro de Economía 46%, Presidente del Consejo 42%, 33% para el Ministro de Educación. Grave la postura de la población peruana. Nos vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Cuáles consideran que son los aspectos más negativos que ha tenido el gobierno de Ollanta Humala? El incremento de la delincuencia, 43%, el caso de las agendas por Nadine Heredia, 33%, la influencia de Nadine Heredia en el gobierno, 36%, la corrupción en la policía y militares, 28%, el avance del narcotráfico, 19%, no haber eliminado el terrorismo totalmente en el BRAE, porque se ha eliminado más del 45%. Este gobierno va a eliminar el total, eso es lo que esperamos todos los peruanos. El caso Martín Belaúnde del Ocio, 14%, es una situación muy complicada, ha sido una situación muy complicada para este gobierno, para el gobierno de Ollanta Humala. La corrupción en grandes obras, 13%, mal funcionamiento de los programas, 9%, y que no se haya intervenido Conga, ITM y Tía María, 8%, y registro por parte de los fondos de pensiones. ¿Se debe investigar o no se debe investigar las agendas? El 90% dice que sí, el 7% dice que no, 3% no precisa, no opina. El siguiente cuadro. Vamos a ver qué sí fue óptimo para los peruanos del gobierno de Ollanta Humala. Beca 18 y beca presidente, un alrededor de 50,000 o 5,000, si no me equivoco, becarios con un promedio de $20,000 por beca, pensión 65, miles de ancianos que hoy tienen una pensión digna, aumento del salario mínimo, programas sociales, el 30%. Yo consideraría que esto de los programas sociales debería estar en una consideración mayor. Ha sido uno de los grandes logros de Ollanta Humala. Fallo de La Haya, un gran logro, por fin la solución de este problema entre Perú y Chile, ¿no?
mayor cobertura del sistema integral de salud, retiro de los fondos de pensiones, es decir, las personas pueden retirar ahora una cantidad importante de su fondo de pensiones para poder adquirir viviendas, incremento de sueldo a maestros, construcción del metro en Lima y fiscalización de las universidades. Regresamos un poco a este análisis, ya terminando de ver este cuadro, estos cuadros, o lo que opina el Perú sobre el gobierno de Ollanta Humala. Complicada la situación en la que salió Ollanta Humala, una población que está analizando factores como las agendas de Nariñ, o por ahí el hermano de Ollanta Humala que estuvo implicado en una situación relativamente complicada, y un análisis pues no tanto completo sobre el trabajo interno que ha